Le cedo la palabra al diputado. Si hay algún cuestionamiento, de preferencia y ojalá sea sobre este tema que es el que trae hoy al diputado Zaragoza Santiago Ramírez. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, sobre todo a Lupita Moreno, que me hace favor de convocar estas reuniones que veo que cada vez están más desangeladas, pero bueno, de alguna manera. Yo les quiero proponer, amigos de los medios y a Lupita, les quiero proponer un método distinto, porque yo he estado viendo que con el tema de la cuenta pública, que es el tema que nos está ocupando en estos días, se está un poco distrayendo de lo que es nota frente a lo que es importante. Entonces yo quiero decirles a todos ustedes que estos documentos que tengo aquí se los voy a entregar a la comunicación social de la fracción para que quien tenga interés se acerque y pide el documento correspondiente y le puedan dar. Aquí este documento que les voy a entregar tiene una notita muy breve ya con las partes importantes subrayadas y luego está el documento soporte de la información en la parte de atrás. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque vean, les quiero decir a ustedes que lo primero que les quiero decir que no es un informe de la cuenta pública como el de todos los años. Si el del año pasado fue un informe muy complicado y el del año antepasado motivó una opinión negativa de la Cámara de Diputados, este es mucho peor que los anteriores. Y entonces el primer dato que les quiero decir es el siguiente, vean ustedes. De cada 7 de 10 auditorías, 7 tienen problemas. Es decir, de cada 10 auditorías que hizo la auditoría de la Federación, 7 tienen problemas. Una tercera parte son dictámenes negativos. Otra tercera parte son dictámenes que tienen salvedades, es decir, que la auditoría les hizo observaciones delicadas. Otra tercera parte es que la auditoría no pudo emitir opinión porque no le dieron la información, porque hubieron problemas en el desempeño de la auditoría. Y finalmente, una tercera parte de plano son auditorías negativas, positivas. Quiere decir que solo una cuarta parte de las 1000 y pico auditorías está limpia. Bueno, a mí me parece que este es un dato muy importante que lo tienen que recuperar ustedes. Les quiero decir que es la primera vez que veo que hay tantas auditorías negativas en las entidades y dependencias del gobierno federal más importantes. Por ejemplo, en el sector energético hay 24 dictámenes negativos, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 16, en Educación Pública 13, en Agricultura 11, en Comunicaciones y Transportes 11. Y bueno, pues vean ustedes el tamaño del problema que es. El cuadro con las auditorías y los dictámenes negativos se lo voy a dar a Lupita para que me haga favor de distribuirlo. Yo creo que es una buena nota, si me permiten sugerirles. Tan solo una cuarta parte de las 1000 auditorías tuvo dictamen limpio. Bueno, pues casi es un récord histórico, ¿verdad? Ya estoy tratando de hacer nota con ustedes con estos datos. El segundo tema que les quiero tratar el día de hoy es el del secretario de la Función Pública, que lo acabo de ver en la televisión. Lamentablemente para nosotros los diputados pues no nos queda más recurso que venir a estas conferencias de prensa y con la remotísima bueno, si es una cuestión que yo celebraría muchísimo si aparezco por ahí en la televisión, aun cuando sea solo la imagen y no con voz. Pero los secretarios del gobierno pues gastan miles de millones de pesos en comunicación social y ellos sí pueden salir a los medios con la amplitud y la magnitud que ahora me llamó la atención que el día de hoy esté en los medios el secretario de la Función Pública haciendo declaraciones en el sentido de que ya detuvieron a 3 gentes, dijo,
En primer lugar hay que corregirle, gentes es singular, ¿verdad? No es gentes. Pero él detuvo a 3 gentes por el asunto de la estela de luz. Y les quiero decir claramente, amigos, pues primero que son acciones retardadas, es de efectos retrasados, ya la estela de luz ya está hecha, bien que mal, y hasta este momento, después de un espectáculo que hemos dado todos, el señor se digna finalmente decir que ya detuvo a 3 gentes por este asunto. Pero les quiero decir, vean ustedes, la Secretaría de la Función Pública de este señor secretario tiene también dictámenes negativos. Pero lo más delicado, que ojalá, Lupita, que esta fuera la nota, si me quieren ayudar en el tema de la Secretaría de la Función Pública. ¿Cómo entienden ustedes? La Secretaría de la Función Pública, lo explico, debe de vigilar que se cumplan 1961 indicadores de gestión. Esa es la nota. 1961 indicadores de gestión. Es decir, que la función de esa Secretaría de la Función Pública es cumplir que las dependencias cumplan con esos 1900 indicadores. ¿Cuántos creen que reportó que está vigilando la Secretaría? 156. De los 1900 indicadores que tiene la obligación de vigilar, la Secretaría de la Función Pública está reportando que ella nada más está vigilando 156, es decir, el 8% de lo que debía ser. Aquí está la auditoría. Entonces, como les ofrecí, aquí está la notita que dice esto, y aquí está detrás de la notita la auditoría misma, la auditoría, el resumen de la auditoría, ya subrayado en color naranja para mayor claridad, la parte donde dice exactamente lo que la Secretaría, cómo tiene la desfachatez. ¿Y saben por qué tiene la desfachatez ese señor? Porque nunca dicen los medios estas cuestiones que son tan importantes. Porque lo importante es que aparezca el señor, que seguramente su jefe de prensa le pagó esas entrevistas, y que salga el señor a decir, bueno, ya detuve a 3 gentes y todo está arreglado. No, señor, usted está supervisando el 8% de lo que debiera supervisar. Díganme si no, este señor es sujeto de responsabilidad administrativa. ¿Cómo puede ser posible que si tienes la obligación de revisar 1900 indicadores, tú revises solo el 8%, 156? Aquí están los datos, pues, para todos ustedes. Les quiero decir que nosotros vamos a seguirles dando esta información, no quiero abrumarlos, pero en los datos que les voy a dar el día de hoy, pues van a ver ustedes que la Secretaría de Hacienda 1 está en los últimos niveles de recaudación tributaria de los países miembros de la OCDE. A ver, ¿cómo se explican eso? Cada que viene la discusión de la ley de ingresos, aquí hay un problema, porque la Secretaría de Hacienda siempre pide más, pero no sabe recaudar. Está en los últimos lugares nuestro país de recaudación tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Que seguimos viviendo del petróleo. Si se insiste en la privatización del petróleo, no sé qué va a pasar en este país. Estamos cayendo en los niveles de recaudación tributaria todos los años. Aquí están los reportes. ¿De dónde se ufanan los secretarios de Hacienda de su desempeño si no pueden recaudar los impuestos que se comprometen a recaudar, porque viven de los impuestos provenientes del petróleo? Aquí está el asunto. Pero les quiero decir también que la Secretaría de Hacienda, en la misma proporción en que caen los ingresos tributarios, en esa misma proporción crecen los empleados. Es decir, el gasto corriente tiene un incremento sustancial otra vez en este asunto. Es decir, recaudan mal y lo poco que recaudan lo emplean para pagar empleados, celulares, viajes, etcétera, etcétera. Bueno, naturalmente que este es un asunto delicadísimo. También les voy a dar este dato que se llama eficiencia tributaria.
y está la notita detrás de eso. Pero vean esta cuestión a propósito de la Secretaría de Hacienda. Yo, si ustedes están de acuerdo, aunque sea este pequeño grupo, podemos hacer reuniones para que les vaya platicando de estos temas secretaría por secretaría. Hoy vamos a hablar nada más de estos temas de Hacienda y de la función pública, porque vean este tema. Por ejemplo, ayer vi una nota acerca de los relojes de cuenta regresiva. Bueno, sí, también ahí se robaron una lana ahí en los relojes, se robaron una lana, pero se robaron una lanita, es una lanita. No, yo estoy hablando de los problemas de envergadura mayor. Vean esto, hay una auditoría en que sancionan al Comité de Crédito Exterior. Vean lo que dice la auditoría: porque no llevó a cabo el análisis de la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y proyectos financiados con 300 millones de euros, y 14.180 millones de dólares de crédito externo de los organismos de control presupuestario directo, ni los niveles de su desembolso. Entonces, bueno, pues sí, ciertamente al señor de la función pública le conviene que sigamos hablando de ese monumento al mal gusto. Perdónenme, pero ahí también ya es una opinión muy personal, debiéramos de ponerle un tache al señor presidente por su pésimo gusto, por haber hecho esa cosa ahí que no va a ser un ícono de este país nunca, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí está. Pero ya vamos a concentrarnos en este asunto del bicentenario, para no ver estas cuestiones de fondo que sí son muy delicadas. ¿Saben ustedes a cuánto asciende? Le entrego a Lupita. ¿A cuánto asciende el monto de disponibilidades que tiene la Secretaría de Hacienda reportados en el 2010? Es otra buena nota. Hacienda en el 2010 reporta 332,000 millones de pesos de disponibilidades, es decir, dinero que tienen en su caja chica. 332,000 millones de pesos. Esas son las cuestiones que hace la cuenta pública en relación con la Secretaría de Hacienda. Y yo quiero decirles que me puedo pasar aquí toda la mañana dándoles documentos. En este momento yo personalmente tengo ya 90 asuntos como estos, 90, que los tengo todos con una pequeña nota al principio y atrás la auditoría, para que ustedes me hagan favor, los que quieran de verlos, porque de verdad es una cuestión patriótica. No puede ser que el dinero público se esté usando de esta manera. Concluyo mi intervención diciéndoles que aquí le voy a dejar a Lupita lo que tiene que ver con la falta de supervisión de los casinos, que es un asunto de gobernación delicadísimo, en donde están diciendo pues que simple y llanamente no hacen las supervisiones que dicen que hacen en los casinos, por eso pasa lo que pasa. Bueno, les voy a dejar aquí el horror que es el rescate de Metro Financiera, Crédito y Casa, Su Casita es una empresa de españoles. Su Casita, Crédito y Casa, Metro Financiera, Comercial Mexicana. ¿Cómo la ven? Que en estas entidades el Seguro Social ha invertido parte de las reservas de los trabajadores. Aquí les voy a dejar lo que ha invertido FOBI y la Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Cómo es posible que si saben que son empresas que están quebradas, que en el caso de Metro Financiera estaba esperando ser parte de un concurso mercantil, que es la forma elegante de llamarle a la quiebra? ¿Cómo es posible que el Seguro Social le reestructure la deuda con dinero de los trabajadores? Aquí le voy a dejar, le voy a dejar a Lupita este asunto. Le voy a dejar a Lupita el asunto de las guarderías. Es demasiado para una sola plática, pero ahí va quedando ya para que ella tenga también un alivio en sus boletines de prensa. Aquí tenemos algo para que vean la evolución del gasto público, que vean que es un espanto. Y esto de Chicontepec, miren, estamos viviendo del petróleo. Pero yo en broma dije cuando estaba de director de Pemex el señor Reyes Heroles, que solo faltaba que a él se le quemara el pollo que tenía asando su mujer en la cocina, porque en Pemex les ha pasado todo.
Ahora vean con el asunto de Chicontepec. En Chicontepec prometió Pemex que por cada, dice, en el caso de Chicontepec, ellos ofrecieron que obtendríamos por cada peso que se invirtiera 83 centavos de utilidad, porque había que gastar mucho en el pozo de Chicontepec. Entonces le autorizaron que gaste por cada peso con el compromiso de que van a ganar 83 centavos. Y el resultado de la auditoría es que por cada peso que invertimos perdemos 30 centavos. Es decir, amigos, alguien tiene que preocuparse, yo creo, de estas cosas. No es posible. Les dejo y concluyo agradeciéndoles mucho de verdad que me hayan acompañado a esta muy importante plática con ustedes en mi tema de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Verdad? Que yo los he molestado algunas veces con esto. Creo que no hemos tenido mucho éxito porque la Comisión Federal de Electricidad sigue montada en su macho. No veo yo que haya. Pero ahora tenemos una auditoría en donde dice que Comisión Federal de Electricidad en un alto volumen ha estado estimando las tarifas eléctricas. Es decir, le está cobrando a la gente con tarifas estimadas. Está diciendo la auditoría que tiene que ajustar su desempeño y que tiene que apegarse a los criterios establecidos para el cobro de las tarifas. Y finalmente les recomienda que en el caso del Valle de México, que es este documentito que me dieron ahí, les quiero leer porque es muy importante. Amigos, esto sí, hagan un esfuerzo ustedes, porque sé que todos ustedes pagan muy alta su luz eléctrica en sus casas. Yo creo que ahí sí, bueno, ya sería el colmo si no lo sacan. Les voy a leer esto que dice aquí. Esta recomendación que hace la auditoría, les voy a leer la recomendación, para que la Comisión Federal de Electricidad revise toda la facturación de los 6.524.066 usuarios de la zona del Valle de México y realice los ajustes correspondientes en favor de los consumidores. Díganme si no tengo razón en la lucha de las tarifas. Díganme ahora, a ver quién me dice que no tengo razón. Aquí está el documento y les estoy entregando la auditoría. Amigas, amigos, yo creo que hay causas como esta que nos toca defender a los mexicanos, pero si a todos no nos importa y nos vamos porque ya el director de la Función Pública detuvo a 3 pillos en el asunto de la estela de luz y nos olvidamos de lo demás, bueno, por eso estamos como estamos. Muchas gracias. Contesto preguntas en relación con estos temas, me puedo quedar todo el día. De otros asuntos, lamento que el día de hoy pues sí no voy a contestar. Diputado, ayer el informe de la Función Pública del auditor dejó mal sabor de boca. Él habla de la danza de millones y millones de pesos mexicanos y comenta también que es muy difícil pues buscar culpables o encontrar los culpables y meterlos a la cárcel. Y usted también habló ayer de la impunidad. Habla de esa impunidad que pues lo vemos en la esquina, usted lo dice, nos desayunamos todos los días con una noticia pues de fraudes y de impunidad. Por lo tanto, bueno, ¿qué tan grave es lo que está sucediendo en México? La complicidad que puede haber, no sé si incluso con el presidente de la República no es posible que tantos miles de millones de pesos se queden así, y que la función pública también pues tenga poco interés por la investigación. ¿Qué van a hacer ustedes los legisladores también para investigar o procesar a estos funcionarios públicos? Pues mira, yo creo que tienes razón. Yo estoy hablando, estos datos que estoy aportando, amigos, derivan de la cuenta pública, de lo que entregó el auditor justamente esta semana. De ahí he extraído las auditorías que estoy proporcionando. Nosotros estamos ya en la Cámara, quiero decirles, en la Comisión de Puntos Constitucionales estamos resolviendo
la discusión de una iniciativa para cambiar algunos artículos, el 73, 74 y 79 de la Constitución, a efecto de que la Auditoría Superior de la Federación tenga mejores facultades. Porque, bueno, pues es evidente que la Secretaría de la Función Pública no sirve para nada, es evidente. ¿Por qué está pasando todo esto? Justamente porque la Secretaría de la Función Pública no hace su labor. Les acabo de decir que de los 1,900 indicadores que debe de cuidar, está cuidando el 8% de ellos. Entonces, de verdad, yo creo que esa auditoría puede, en el caso del auditor, ser motivo de un juicio político. Cuando compareció en la Comisión Permanente el secretario de la Función Pública, yo dije que iba a explorar la posibilidad de formularle un juicio político a él ante la evidencia de su pobre desempeño. Y ahora les quiero decir que con estos nuevos datos, pues es una tarea que tengo a cuestas. Yo estoy revisando todas las contestaciones que ha hecho la Función Pública, porque creo que ahí está el gran problema. Si la Función Pública tiene un dictamen negativo, ella, que es la que se supone que va a supervisar a los demás, bueno, pues ¿qué podemos esperar de los demás? ¿Verdad? Estamos en eso. Yo creo que en este periodo vamos a dictaminar 2 cuentas públicas, con lo que esta, por supuesto, que tiene que ser motivo de nuestro mayor interés. Sí, diputado, buenas tardes. Patricia Rodríguez, de Formato 21. 4 preguntitas. ¿Qué lectura le da usted a este mal ejercicio del gasto, así en síntesis? ¿Qué tan corresponsable es el Poder Legislativo en esto? ¿Qué se va a hacer hacia adelante para que ya no siga ocurriendo esto? Si tiene sentido que siga existiendo la Secretaría de la Función Pública, no está arrojando resultados. Y si me puede explicar, por favor, esto de la caja chica que habla de la Secretaría de Hacienda, cómo no. por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de alguna manera quiero decir, lo dije en una intervención que tuve cuando entregaron el informe de resultados, que el asunto de la discusión de la cuenta pública no debiera ser una lucha. Es decir, que los diputados luchen para que se dictamine la cuenta pública. Es una obligación que tenemos de hacerlo. Es decir, tenemos que dictaminar la cuenta pública por obligación. Si la Cámara cumple puntualmente con dictaminar la cuenta pública cada año, puntualmente, como dice la Constitución, yo creo que las cosas avanzarían. Pero no se olvide usted que yo voy a documentar esto en un debate aquí en la Cámara, que desde el primer mes que estuve de diputado, hace ya mucho tiempo, yo pedí que cumpliéramos con nuestra función de discutir la cuenta pública, porque tenemos un rezago de 8 cuentas públicas que no se han dictaminado. Bueno, sí, ahí hay una gravísima irresponsabilidad que yo creo que la tenemos que asumir y corregirla. En segundo lugar, yo creo en efecto que esta Secretaría de la Función Pública, así como está funcionando, no tiene ningún sentido. Por el contrario, yo pienso que sirve como tapadera para no permitir que las cosas profundicen. Porque al final todas estas observaciones que están habiendo ustedes tan delicadas van a ir a parar a la función pública. Y en la función pública, de 100 solicitudes de responsabilidad que se le entregan, pues tramita 1 o 2, casi siempre a carteros, o el que no abrió la puerta del elevador, el que no pegó los sellos. Yo voy a ver estas consignaciones de la estela de luz y seguramente es algún funcionario menor que algo dejó de hacer. Pero quienes tomaron las decisiones, como es el director del Fideicomiso Bicentenario, como es el secretario de Educación Pública, como es el propio secretario de Gobernación que preside el Fideicomiso, pues no los toca ni con el pétalo de una rosa. Y finalmente le quiero decir que efectivamente el tema de las disponibilidades es un tema que yo he tratado. También forma parte de mi archivo. Fíjense que algunos diputados, es mi caso, cuando concluyen mis diputaciones me voy a mi casa con un archivo de lo que propuse y que no me hicieron caso, ¿verdad? Aun cuando tenga yo la razón, como es el caso de Comisión Federal. Es el caso de las disponibilidades. En el mes de diciembre del primer año que fui diputado, presenté el asunto de las disponibilidades, no solamente yo, recuerdo al diputado Ramírez Marín también, que entró en este tema.
Y yo he insistido en este tema de las disponibilidades, porque la palabra disponibilidades es un término tramposo que usa la Secretaría de Hacienda. Cuando yo presenté el primer asunto de disponibilidades, pronto me contestaron que no habían tales disponibilidades. Cuando vino el secretario de Hacienda, el señor Cordero, que era secretario de Hacienda, cuando vino a su comparecencia en la permanente, mi texto fundamental fue: explíquenos el asunto de las disponibilidades. Y me dijo que, bueno, no me dijo nada, me platicó de que cómo estaba la economía en Grecia, que tenía problemas, pero el tema de las disponibilidades nunca lo trató. Ahora ya lo reconoce todo el mundo. ¿Qué son las disponibilidades? ¿A dónde se van los subejercicios? ¿A dónde se van lo que ellos les llaman economías? ¿A dónde van las multas, los decomisos? ¿A dónde se van? Es una bolsa enorme. Los productos financieros estos que hablan de las operaciones del Banco de México. ¿A dónde se va todo ese dinero? Son las disponibilidades. Y ese dinero después ellos lo asignan pues a su voluntad. O sea, la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto, pero ellos aprueban el ejercicio del dinero y entonces mandan ese dinero a todos lados. A mí sí me ha preocupado este asunto de las disponibilidades, porque ustedes ven que para que les apoyen a los de la selva, de la sierra de Chihuahua, pues hay un montón de dificultades, que si hay para la sequía también hay un problema. Pero la Secretaría tiene 332,000 millones de pesos en disponibilidades, que me parece que esto debiera evitarse totalmente. Allá hay una batalla, por supuesto que estamos en tiempo de presentar una iniciativa para prohibir que en la Secretaría de Hacienda esté el rubro de disponibilidades. Si Dios me presta la vida, como decimos en mi pueblo, lo voy a hacer pronto. Diputado, yo quisiera saber si el PRI estaría en condiciones de sumarse al PRD o si piensa hacerlo de manera independiente, de presentar denuncias en los casos donde se ha hablado, por ejemplo, de que las irregularidades son muy notorias, como en el caso del Seguro Social, que decía el PRD, el Verde y el PT que se iban a unir para conformar un grupo y presentar esta denuncia en contra bueno, en este caso el exdirector del Seguro Social, Juan Molinar. Pues mira, Maxi, con todo afecto te digo que si hay una irregularidad y que pensemos que puede constituir la comisión de un delito, yo no dudo que iríamos con mucho gusto, ¿verdad? Yo no puedo hablar en nombre del PRI, pero hablo en nombre pues del grupo parlamentario, que en estas cuestiones hemos sido por demás contundentes. A mí me parece que el señor Molinar Orcasitas es un personaje siniestro, ¿verdad? Que nos llenamos de adjetivos todos, pero el caso del señor es que siempre está en estas cuestiones muy difíciles, el asunto de la guardería ABC, este asunto de las guarderías que está también siendo motivo de consideración ahora en esta cuenta pública, el hecho de los rescates a las empresas de Metro Financiera cuando él fue director del Seguro Social, es decir, y todo lo de comunicaciones y transportes, que verdaderamente durante su periodo ha sido tremendo, incluyendo o de manera paradigmática el asunto de Mexicana de Aviación. Entonces sí hay una secuela de cuestiones que ahí están claramente demostradas. Yo quiero decirte, Maxi, que en este tema de la cuenta pública, en este asunto concreto, no vamos a quitar el dedo del renglón. El día lunes yo voy a presentarle a mi grupo parlamentario los 90 expedientes relevantes, dentro de los que están una buena parte en donde están involucrados señores como este personaje Molinar Orcasitas. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, buenas tardes.